Ok, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con la sesión de clase del día de hoy. Vamos a proyectarle para ello algunas diapositivas a continuación. Aquí lo podemos advertir. Ya, la temática que nos compete a nosotros hablar es un tema súbitamente bastante interesante que está relacionado al tema de la gestión de los despachos fiscales. Hay que tener en cuenta dentro de ello una serie de aspectos evidentemente importantes, sobre todo cuando se trata del análisis de lo que viene a ser gestión, ¿no? El trabajo de gestión es súbitamente muy importante porque lo que nosotros debemos tener en cuenta es cómo se tiene que trabajar la gestión, cuál es el papel que tiene que desarrollar cada uno de los sujetos procesales, evidentemente, el rol que tiene que cumplir el fiscal, el rol que tiene que cumplir el asistente de función fiscal, el rol que tiene que cumplir cada una de las personas que forman parte, por ejemplo, de una institución tan importante como en este caso es el Ministerio Público, ¿no? El formar parte de la institución de la Fiscalía deviene en sí también una serie de exigencias que hay que tener en cuenta, sobre todo a efectos de ver qué cumplimiento se puede dar, ¿no? Y esos cumplimientos son súbitamente bastante importantes y hay que analizar, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento y el rol de cada uno de los sujetos procesales a nivel, por ejemplo, de las labores que se desarrolla dentro de lo que viene a ser pues una institución tan importante como viene a ser en este caso el Ministerio Público, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver a continuación el Ministerio Público, como nosotros sabemos, es un organismo o institución autónoma del Estado y tiene como funciones esenciales la defensa, por ejemplo, de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos. Existe una representación de la sociedad. Cuando empezamos hablando de la defensa de la legalidad, no es otra cosa que en síntesis hay una serie de polémica respecto a ello, ¿no? Porque el Ministerio Público lo que desarrolla es una labor de investigación. El juez sí es técnicamente quien debería ser defensor del contexto legal, porque es el juez quien finalmente va a determinar si una persona, estoy hablando del juez de juzgamiento, evidentemente, si una persona es culpable o no es culpable, ¿no? Entonces lo que determina el juez tiene que ser valorado, tiene que ser analizado, y lo que determina el juez es de una u otra manera sujeto también a discrecionalidad. Pero finalmente el quien hace una interpretación estrictamente de esa norma viene a ser el juez. El juez realiza ello, ¿ya? La Fiscalía investiga. Por eso es que señalar defensa de la legalidad es bastante debatido, ¿no? Pero ¿qué se entiende, pues, la defensa de la legalidad? No es otra cosa que el primero que tiene que desarrollar una interpretación de lo que se encuentra establecido en el parámetro de la norma viene a ser el fiscal, ¿no? O sea, el primero que tiene que hacer una interpretación de los principios de las instituciones procesales es el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal también, ¿no? Hoy en día han existido también a propósito una serie de cambios, porque se dice que el fiscal ya no ordena o el fiscal dispone, pero al final es lo mismo. Ha cambiado un tema de denominación, porque una disposición no es otra cosa que una exigencia que el fiscal va a disponer para que los efectivos policiales acaten él. Prácticamente, porque la orden está sujeto a un cumplimiento y la disposición también. Porque si el efectivo policial no cumple lo que se encuentra establecido en la disposición, entonces deviene en un incumplimiento de funciones, deviene también en lo que viene a ser algunas conductas ya de carácter administrativos o retardos injustificados. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces el Ministerio Público sigue hasta la actualidad siendo el titular del ejercicio de la acción penal. Es cierto que hace las últimas 2 semanas se dijo que los efectivos policiales también iban a poder hacer calificaciones
pero ya existió un pronunciamiento por parte del Ministerio Público porque un cambio legislativo tan importante no puede ser tomado a la ligera. No puede decirse, bueno, acá nosotros legislamos y vamos a crear pues una norma y la norma va a supeditar de que van a hacer calificaciones, es una desnaturalización, porque si bien es cierto, se le da la potestad que los efectivos policiales puedan realizar hoy en día una calificación, esta no es vinculante. Entonces, lo que califica la policía no va a ser de ninguna manera vinculante a la nueva decisión que pueda tomar el fiscal. De ahí que debiera ser innecesario un tema de una calificación, ¿no? Porque por el mismo respeto para la institución de la Policía Nacional, porque si la policía es una calificación y esta no va a ser tomada en cuenta, entonces creo que ahí hay muchas cosas que en su momento deberían haberse analizado, ¿no? Pero bueno, en el caso del Ministerio Público, la autonomía, como en toda institución, rige y esta autonomía está relacionada básicamente a nivel de la investigación. Sabemos que el Congreso tiene una comisión encargada de desarrollar también investigaciones, pero las investigaciones que ellos realizan son propios de las funciones o prerrogativas que en este caso tiene la propia comisión. Pero esa comisión que investiga no podría de ninguna manera ordenar al Ministerio Público para que remita, por ejemplo, alguna información, y esto en razón de la autonomía que tiene la institución del Ministerio Público, ¿no? A nivel, reitero nuevamente, de investigación, porque ya hemos establecido que todas las instituciones son autónomas finalmente. ¿Ya? Entonces, defiendan a la sociedad en el sentido de que, y eso hay que decir las cosas como son, una persona es víctima de algún hecho delincuencial, la institución acorde para desarrollar una labor de investigación es el Ministerio Público. Por eso es que se recomienda que si ante un suceso que se haya acontecido, lo que es importante es ir a la Fiscalía de turno. Y en la Fiscalía de turno presentar la denuncia correspondiente y ellos tienen la obligación, dependiendo de cada caso, si es flagrancia o no es flagrancia delictuosa, de orientar a quien está presentando la denuncia. ¿Para qué? Para que pueda recepcionarse una denuncia de carácter verbal o, en su defecto, para que se pueda orientar al ciudadano y la denuncia que se pueda presentar tenga que ser, por ejemplo, de manera escrita. ¿Ya? Muy bien. Asimismo, el Ministerio Público es una institución jerarquizada. Tenemos al máximo representante de la institución de la Fiscalía, como es FN, Fiscalía de la Nación, que también desarrolla, si bien es cierto, mayormente una labor de representación, pero desarrolla también labores de investigación cuando se trata de altos funcionarios públicos. Debajo de FN tenemos a los fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos, quienes se van a encargar de la designación también del futuro fiscal o fiscal de la nación. Los fiscales supremos también desarrollan una labor de investigación, existen fiscales adjuntos supremos, debajo de ello tenemos a los fiscales superiores, quienes ven las famosas reas. ¿Qué es una rea? La REA no es otra cosa que recurso de elevación de actuados. Entonces, cuando alguien trabaja en una fiscalía superior, va a ver las famosas REAs, ¿no? Los recursos de elevación de actuados, que no es otra cosa que aquel recurso que eleva la parte interesada, llámese en este caso la parte agraviada, ¿no? O el denunciante, cuando se tratan delitos de corrupción, que no está de acuerdo con el archivo fiscal. Como no se encuentra de acuerdo con dicho archivo, emite un recurso de elevación de actuados para que sea el superior jerárquico en grado, es decir, el fiscal superior, quien evalúe ese archivo. Ese archivo se va a evaluar dependiendo de qué es lo que se desarrolló el fiscal a nivel de una investigación preliminar, o sea, qué es lo que hizo, qué desarrolló, y dos, evaluar lo que motivó en su archivo. Eminentemente, si el fiscal provincial no desarrolló una labor de investigación acorde, faltan desarrollar algunos actos de investigación, entonces el fiscal superior ordenará que el fiscal provincial cumpla
con desarrollar esos actos de investigación que todavía no se han ejecutado o no se han dispuesto. Pero si el fiscal desarrolló acto de investigación, pero a pesar de ello no hizo una motivación adecuada, entonces será la Fiscalía Superior quien va a evaluar dicha situación y en base a ello determinar si existe una falta de motivación, una motivación aparente, una motivación insuficiente, y en base a eso disponer, si el caso así lo amerita, que el fiscal formalice la investigación. ¿Ya? Ven las famosas reglas, pero también una Fiscalía Superior puede ver los sobreseimientos, las apelaciones. Si hay una sentencia en primera instancia a través del cual se ha absuelto a una persona que estaba siendo investigada, entonces es competencia de la Fiscalía Superior para que pueda, en ese sentido, plantear su posición y mencionar del por qué no se encuentra de acuerdo, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, con ese archivo o con esa sentencia absolutoria. Lo mismo en el caso de una prisión preventiva. El fiscal superior, que es, obviamente el fiscal provincial siempre tendría que apelar el auto de prisión preventiva, entonces el fiscal superior va a sustentar del por qué, dependiendo de cada caso en concreto, si, por ejemplo, se está cumpliendo con los presupuestos materiales y que el juez de la primera instancia que resolvió el auto de prisión preventiva no ha realizado una motivación adecuada, ¿no? También verán las propias investigaciones de otros fiscales o otros jueces, lo que se llaman las famosas, por ejemplo, o los famosos casos Oxy. Los casos Oxy no son otra cosa que la denuncia contra magistrados, que también es una competencia de las fiscalías superiores poder ver este tipo de investigaciones. Y finalmente tenemos las fiscalías provinciales, que son las fiscalías en primera instancia, que es la fiscalía donde tiene mayor carga procesal, obviamente, porque al ser una primera instancia, ellos se van a encargar de resolver aquellas primeras controversias que se van a dar precisamente en esta etapa primigenia, ¿no? Y es de competencia de estas fiscalías poder, pues, investigar este tipo también de casos, ¿no? Entonces, esto resulta siendo, doctores, súbitamente muy importante y que obviamente debemos analizar y tener en cuenta de todas maneras también, doctores, estos puntos que estamos señalando. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso obviamente resulta siendo un aspecto trascendental. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Luego tenemos los fiscales adjuntos, la junta de fiscales también, y todo ello en una prerrogativa, en realidad, doctores, a nivel de un proceso de investigación, ¿ya? Todo ello, de acuerdo, estimados participantes, a nivel de una prerrogativa de un proceso, pues, de investigación. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. El Ministerio Público tiene algunas atribuciones en base al artículo 60. Ya lo hemos mencionado hace un momento, es el titular del ejercicio de la acción penal, está obligado a actuar con objetividad indagando los hechos constitutivos de delitos. Esa objetividad es bastante subjetiva porque depende a quién lo pueda observar, ¿no? Lo que hay que ver es que dentro de un proceso de investigación no existe pues nada personal, o por lo menos se entiende de que esto tiene que ser así. No existe nada personal por parte del fiscal hacia el abogado, ni nada personal al imputado, porque si fuera eso, en primer lugar, esto no sería nada profesional, ¿no? Como todo profesional, uno se basa en relación al cumplimiento de tus funciones, nada más alejado de ello. Entonces, el Ministerio Público desarrolla una labor de investigación y tiene la potestad de hacer uso de las atribuciones que la ley orgánica, que el Código Procesal Penal y que el mismo marco constitucional establecen en la función del fiscal. Entonces, el fiscal conduce la investigación y le dotan carga de probanza. Un punto bastante interesante es
quizá más adelante se debata o es una alternativa para que ustedes, nosotros podamos plasmarlo, por ejemplo, a través de un artículo, es que tanto puede darse un papel más activo por parte del juez de investigación preparatoria, porque la labor del juez de investigación preparatoria es un papel pasivo. Es un papel bastante pasivo porque solamente acciona a solicitud de partes. No acciona el juez a iniciativa propia y eso genera pues una serie de controversias, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede ser el juez garante, ¿no? ¿O qué tanto podemos hablar de un juez de garantías si el juez de garantías no tiene un papel activo, sino tiene un papel pasivo? ¿Realmente estaremos ante un juez de garantías? Es una pregunta bastante interesante que desde luego hay que tener en cuenta. Sin embargo, hay que evidenciar, claro que sí, de que si el juez de garantías tuviera una injerencia o una participación más activa, entonces se corre en ese sentido el riesgo de que, por ejemplo, tengamos eh, una vulneración de los roles procesales ya establecidos en nuestro ordenamiento procesal, porque los roles están muy bien repartidos, establecidos dentro del marco del proceso. Tenemos a quien, por ejemplo, va a desarrollar una labor de investigación, eso lo encontramos muy bien establecido, quien se encarga de desarrollar una labor de investigación, quien se encarga, por otro lado, por ejemplo, de lo que va a venir a ser el papel de ser, llamemos, quien interviene a petición de las partes como el juez de etapa intermedia, y en el caso de la defensa, que cumple también un rol, y el Código Procesal Penal lo establece en el artículo 71, los derechos del investigado, sin perjuicio de los propios derechos y del mismo código de ética que tiene el colegio profesional en la cual una persona se encuentra pues, colegiada, ¿no? Sin embargo, el juez desarrolla pues un papel bastante pasivo. Quizás para darle un poco más de dinamismo, el año pasado ha salido una modificatoria en la cual se ha establecido que el juez, porque ustedes saben que en los casos de prisión preventiva, tenías que recurrir al juez, ya sea como fiscal para solicitar una prolongación de la prisión preventiva o como defensa para solicitar una variación de la prisión preventiva, pero hoy en día se ha facultado para que de oficio el juez pueda revisar el estadio de la prisión preventiva. Naturalmente esto es saludable, ¿no? Es saludable, es aplaudible, porque lo que se dice es que, bueno, entonces vamos a tener un papel del juez mucho más dinámico. Pero hay que ser realistas también. El populismo nunca lleva a algo positivo y bueno, no hay que desconocer que hay muchas audiencias que han sido programadas el año pasado para el 2024 recién. Y muchas otras audiencias que están siendo programadas para septiembre, ¿no? O sea, para agosto, muchísimo. Y eso no es culpa del Poder Judicial, eso es culpa de las cuestiones de manejo. Entonces, el buscar a través de la revisión del juez, uno va a decir, pero si el juez está bastante saturado con las audiencias que tiene que llevar a cabo, realmente el juez podrá revisar de oficio estos requerimientos de prisión preventiva, habrá que ver, ¿no? O sea, yo creo que no lo van a hacer. Si existe una exigencia, porque a veces se dice, pero bueno, que trabaja con resultados, entonces podría haber una exigencia, un marco de una resolución administrativa a través del cual se exija como tema de producción de que el juez cada mes pueda haber revisado la prisión preventiva. Hay que ver qué tanto dificulta ello si que esto va cargando más en la labor del juez, ¿no? Pero bueno, eso tiene mucha importancia
porque vamos a ver en ese sentido que la titularidad, que para muchos no debe ser así, porque se dice el Ministerio Público cuando es titular del ejercicio de la acción penal abusa, esto podría ser canalizado si es que tuviéramos un papel más activo por parte del juez. Entonces, tal vez la alternativa más acorde sería la creación de juzgados que derimen en un papel más activo en la labor, en este caso, del Ministerio Público. ¿A efectos de qué? A efectos de que no exista retraso en una investigación, a efectos de que las disposiciones que emite un fiscal sean estas realmente motivadas, pero eso no lo tenemos. Entonces, la potestad de evidenciar ello de la labor del fiscal recae en el abogado defensor. El abogado defensor, por ende, hoy en día tiene que estar muy preparado en reglas del nuevo sistema procesal penal. Y las reglas del sistema procesal penal, la verdad, doctores, que están más dirigidas al tema de la defensa que para el Ministerio Público. Porque el dotarle carga de la prueba al Ministerio Público y es una gran responsabilidad, ¿no? Tiene la obligación de investigar. Y tienes una labor de investigar, no de una investigación cualquiera. Tienes una exigencia para investigar detalladamente los casos. Si no desarrollas adecuadamente, entonces la defensa, obviamente, el abogado defensor instruido en reglas del nuevo sistema procesal penal, va a poder canalizarlo rápidamente a través de los medios técnicos de defensa, a través de la tutela de derecho o a través de otras vías como forma de tutela de derecho como el control de plazo para poder neutralizar. Entonces, por ende, en su momento se decía, ¿y qué pasaría si en aras de aquella tan ansiada igualdad de armas, el rol de investigar también recayera en la defensa, se sustentaba, ¿no? Es decir, que la defensa también tenga la obligación de investigar. Eso generaría evidentemente algo bastante interesante de ver hasta qué punto la defensa podría desarrollar una labor de investigación y hasta qué punto lo que el abogado defensor presenta sería o tendría que ser avalado de una manera ponderante, ¿no? Para que pueda presentar, por ejemplo, realmente lo que viene a ser una teoría del caso, ¿no? Porque hoy sabemos que la fiscalía acusa, tiene esa obligación y sobre la defensa recae la presunción de inocencia. Eso es lo que nosotros tenemos con nuestra regla procesal. Entonces, el artículo 60 le ha dotado, pues, eso al Ministerio Público, la conducción del proceso de investigación. Asimismo, el artículo 61 lo que señala es la conducción del proceso de investigación y para ello practica actos de investigación. Los actos de investigación hoy en día los va a disponer a través de las disposiciones, ya no a través de los proveídos, ya existió una modificatoria en una resolución administrativa interna, porque lo que pasaba antes es que era que el fiscal, a través de las providencias, también podría ordenar actos de investigación. Y vaya que lo hacía a través de los proveídos. Hoy en día ya no. Hoy en día todo acto de investigación se dispone a través de una disposición. Ya no son los proveídos, ¿de acuerdo? Son las disposiciones. Por eso es que ahora más que nunca la disposición lo que tiene acorde es una labor de decisión. O sea, mediante las disposiciones se va a tener a bien de ordenar y decidir también que desarrollar en esa labor del proceso de investigación. Eso es una característica, doctores, bastante interesante en los roles actualmente que se han dado, porque el rol que en la actualidad se tiene es un rol, muy bien, bastante importante para poder dotar esa atribución pues al Ministerio Público, ¿no? Y que el Ministerio Público hoy en día emite la disposición. Yo les voy a hacer una pregunta, doctores, a continuación. ¿Se puede, una pregunta sencilla para todos los que están aquí, doctores, ¿se puede objetar, se puede observar una disposición fiscal? ¿Qué opinan?
podríamos observar una disposición fiscal, por ejemplo, una disposición de apertura. ¿Podríamos nosotros observar como abogados defensores, por ejemplo, la disposición de apertura del fiscal o no? ¿Se podría? ¿O es que lo que dispone el fiscal tiene esa característica de ser autónoma y lo que dijo pues el fiscal ya no hay vuelta que darle, ¿no? Ya es una decisión del fiscal. O sí podríamos observar. A ver, ¿qué opino? La apertura no se puede objetar. Abuso del derecho, ¿se puede o no? Ya, a ver, vamos a ver. El fiscal para aperturar una investigación tiene que tener por lo menos un indicio de la comisión de un delito. Pero yo te planteo el siguiente caso. ¿Qué es lo que pasaría si el fiscal inicia una investigación por el delito de lavado de activos? Y en toda la narración de los hechos sobre tu defendido, no dice absolutamente nada. Es decir, no señala ningún tipo de participación sobre tu defendido. No lo menciona, no lo señala, no dice absolutamente nada. Pero en la parte resolutiva o en la parte decisoria de la disposición, lo incorpora como investigado, ¿no? O sea, termina incorporándolo, por ejemplo, como investigado. ¿Qué plantearías en ese caso, estimado doctor o doctora, si el fiscal señaló los hechos, pero no ha señalado absolutamente nada en la narración de los hechos, pero cuando apertura lo incorpora como parte investigada, ¿no? ¿Qué podrías plantear en ese momento, estimado doctor? ¿O qué plantearían ustedes? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué podrían plantear? ¿O es que se deja ya y se dice, bueno, ¿no? El fiscal no va a narrar los hechos, etcétera? La tutela de derecho tiene, claro, digamos que el mecanismo más adecuado podría ser la tutela de derecho, pero la tutela de derecho tiene una regla procedimental, ¿no? Claro, podríamos plantear tutela de derecho, pero antes de plantear tutela de derecho, la vía es, porque ustedes saben, previo al planteamiento de tutela de derecho, ¿qué es lo que se tiene que plantear? Antes de plantear, doctores, tutela de derecho, el fiscal no desarrolló una adecuada disposición. Ya, no estamos de acuerdo con la disposición elaborada del fiscal. Previo a recurrir a la tutela de derecho, ¿qué es lo que le tenemos que decir al fiscal, doctores? ¿Qué presentamos ante el fiscal? Porque no nos podemos ir de frente a tutela de derecho. El juez podría decirnos, oiga, pero tú no has agotado la vía previa, ¿no? ¿Y cuál es la de derecho? De que presentemos un escrito y le digamos al fiscal, oye fiscal, ¿por qué usted no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, aclarezcanos la apertura, su participación, esclarecer ese tema, ¿no? Se encuentra en la obligación del Ministerio Público de esclarecer hechos. Si el fiscal no esclarece, si el fiscal, bien gracias, no dice absolutamente nada, recién ahí podemos irnos a una vía de tutela de derecho. Porque obviamente el fiscal no está respondiendo a lo que le estamos pidiendo, a lo que le estamos señalando, no nos dice absolutamente nada, entonces recién en ese caso podríamos irnos nosotros vía tutela de derecho. Antes de eso, pues no hay razón de que nosotros podamos irnos a una vía de tutela, ¿no? O sea, no encalza sencillamente poder irnos, doctores, a una tutela de derecho porque tiene que existir previamente una cuestión previa, ¿ya? Reitero nuevamente, tenemos que tener, obviamente, una cuestión previa, ¿ya? Tengamos en cuenta. Entonces, las disposiciones pueden ser sometidas a observaciones por parte de la defensa. La disposición tiene una exigencia, evidentemente, la de formalización, lo de archivo y todo eso, y hay que analizar la disposición, ¿no? El fiscal, mientras que motiva su disposición, no pasa absolutamente nada. Obviamente lo que motiva el fiscal puede ser de que no sea
del gusto de la otra parte, es normal, como la sustentación que uno tiene en audiencia, es que no es que cuando alguien como parte del Ministerio Público presenta un requerimiento o una disposición, la otra parte va a decir está muy bien, ¿no? Es el cumplimiento de su rol tener que hacer observaciones a lo que el fiscal presenta, sin lugar a dudas. Pero mientras que la disposición está debidamente motivada y bajo los cánones del proceso, entonces lo demás es interpretación pura. Y lo que unos interpretan, posiblemente las otras partes no estén de acuerdo con esa interpretación, pero finalmente forma parte de la disposición. La disposición es una decisión que adopta un fiscal en el desarrollo de un proceso. ¿Ya? Los requerimientos son distintas, los requerimientos no son autónomos, si bien es cierto el fiscal decide que si requiere o no requiere, pero todo requerimiento, finalmente el que va a tener a bien de hacer una observación o declarar fundado o infundado el requerimiento, evidentemente viene a ser, pues, doctores, fíjense ustedes, el juez, ¿no? Entonces, el juez es finalmente quien va a señalar, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es una decisión, doctores, por parte del juzgado, es una decisión del juez, ¿ya? Y ese es un aspecto que también hay que tener en cuenta. Los proveídos, ya nosotros sabemos que en el caso de los proveídos son de mero trámite, los diferentes escritos que se puedan presentar son escritos que se tienen que proveer, todo escrito que se presenta se provee. Ya hoy en día el proveído, como les digo, ya a través de un proveído no puedes ordenar actos de investigación, antes sí lo podías hacer, hoy en día se hace solamente a través de las disposiciones. Entonces todo esto es lo que va a emitir el fiscal, sin perjuicio pues, de las actas, de los informes, que va a tener a bien de emitir también durante el proceso, pero fundamentalmente son disposiciones, proveedidos y requerimientos, ¿ya? Y vamos a tener pues al brazo derecho quien va a ayudar a toda esta labor, como es el asistente en función fiscal, que fundamentalmente lo que se dedica es una labor de proyección. El asistente en función fiscal, doctor, es proyecto, ¿ya? Muy bien. El basamento legal de todo lo que hemos hablado está en el artículo 64 del Código Penal o Código Procesal Penal, donde nos habla pues estrictamente de lo que son disposiciones, de lo que nos habla de requerimientos y que lo que nos habla también, claro está, de lo que vienen a ser pues doctores, en este caso, los famosos proveídos, ¿no? Digamos que todo eso viene a ser una atribución o una función bastante importante o interesante que en este caso pues tiene el Ministerio Público como titular también del ejercicio de la acción penal y como el defensor, doctores, de la legalidad, que hoy en día ya es un rol que es establecido en el caso, por ejemplo, doctores del Ministerio Público, ¿no? Y eso ya queda pues ahí establecido también, ¿ya? Nuestro sistema es mixto porque tenemos a una labor de oralidad que desarrolla obviamente el fiscal en las audiencias. Hay que trabajar mucho la oralidad, ¿no? Por ejemplo, espero que más adelante desarrollemos un curso sobre el contexto de la oralidad, porque a pesar que tengamos un sistema procesal penal que tiene, este año me parece que cumple 18 años, ya pues con 18 años deberíamos ser unos tromes en los contextos de la oralidad. Lamentablemente está faltando bastante, ¿no? O sea, falta mucho ver, o sea, no puede ser posible que se permite en una audiencia, cualquiera de los dos, ya sea fiscal o defensa, pero que se permita preguntas compuestas, preguntas ambiguas, hasta preguntas inducivas, y no se haga objeciones. Eso es algo que preocupa. Dos, que se objete por objetar, que se haya tenido la mala práctica de buscar objetar a todo lo que se pregunta y cuando se dice, a ver, señálame el tipo de objeción, la otra parte sencillamente no tiene nada que decir porque no sabe cuál es el tipo de objeción, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho sobre ello. La oralidad no es solamente hablar, sino va más allá del contexto de hablar. Va en un contexto de mayor persuasión, de mayor convencimiento. O sea, existen otros factores esenciales que hay que tener en cuenta hoy en día
para desarrollar pues una labor acorde concerniente a lo que viene a ser la oralización, ¿ya? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta eso cuando hablamos, doctores, de la oralidad, ¿ya? Ahora, la escrituralidad, uff, es más, o sea, por ejemplo, las fiscalías donde yo he tenido a bien de elaborar, incluso donde elaboro actualmente, la exigencia a nivel de redacción es bárbara. No está mal, no está bien, pero eso va de la mano en el sentido de que cuando alguien, por ejemplo, como defensa te presenta un escrito y tú ves que no está adecuadamente redactado, entonces eminentemente no sabes qué responder, ¿no? Porque lo que observas es una redacción que no tiene una buena utilización de los signos de puntuación, ni de la coma, y no se entiende, ¿no? Y ahí van los temas. Entonces, hoy en día, la exigencia para un abogado defensor o para un fiscal es de que pueda desarrollar una labor acorde en los temas de escrituralidad, pero que también la labor en el contexto de oralidad tiene que ser enorme, ¿ya? Muy bien. El poder coercitivo. El poder coercitivo, doctores, genera mucha controversia. El poder coercitivo genera muchas posiciones discordantes, genera muchas posiciones diferentes al momento, obviamente, de analizar el contexto del poder coercitivo, porque para muchos es rezado del modelo inquisitivo. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, doctores, ¿ustedes están de acuerdo con el poder coercitivo que tiene el Ministerio Público o no? ¿O creen ustedes que está muy mal establecido el poder coercitivo que puede tener, por ejemplo, el Ministerio Público? ¿O ustedes están conformes con el poder coercitivo que tiene el fiscal? ¿Qué opinan, doctores? ¿Estará bien el poder coercitivo o no? ¿O creen ustedes que viene a ser pues un abuso todavía el poder coercitivo que tiene, digamos, el Ministerio Público? ¿Y por qué les señalo esto? Porque sin lugar a dudas deviene a ser, pues, doctores, súbitamente muy importante tener que analizar ese punto, ¿no? Para ver si efectivamente se hace un abuso o no se hace un abuso del poder coercitivo. Se entiende que estamos en un modelo garantista, pero ese modelo garantista, pues, es un saludo a la bandera, finalmente, ¿no? Porque el modelo garantista está sujeto a que cómo los sujetos procesales finalmente accionan. Si el sujeto procesal no acciona como tiene que ser, entonces, ¿qué poder o qué mecanismo de garantía finalmente nosotros tenemos, ¿no? La garantía está supeditada entonces siempre a cómo el abogado defensor no tenga que realizar una labor ineficaz. Muy bien, conforme para esos angelitos que van en su responsabilidad. Sí, pues lo que pasa es que, claro, el poder coercitivo es el grado fuerza. No tiene, y no hay que verlo como algo malo, ¿no? Porque la persona a quien tú citas, la persona, para empezar, tiene una obligación de tener que concurrir a declarar. Que él no quiera declarar, bueno, si está en curso bajo las potestades donde se advierte en qué situaciones una persona no declara, entonces evidentemente no se le tiene por qué obligar a declarar. Pero si no se encuentra incurso dentro de ello, entonces evidentemente tiene toda la obligación de poder rendir su manifestación, de poder declarar. Y no podría decir, pues no, yo no voy a declarar, ¿no? Tiene la obligación de tener que rendir su declaración. ¿Ya? Eso para empezar. Cuando no concurre, entonces ya está faltando esa obligación. Si no tuvieras ninguna otra potestad para poder traerlo, estoy casi seguro que muchos de los casos no vendrían a declarar. Para que eso no suceda, porque eso eminentemente va a afectar la investigación y para que ello no se dé, entonces le dotan al Ministerio Público aquella potestad para poder traer a una persona de grado o fuerza, precisamente en el caso que no quiera concurrir a la declaración. Ese de grado o fuerza, pues, termina siendo también digamos, un factor bastante interesante, sí,
muy bien, pero que no está, digámoslo, íntegramente relacionada al tópico de decir, no, lo que pasa es que está pues en la obligación de declarar, ¿no? Finalmente, si hay una potestad donde no está en curso o está en curso en marcos situacionales de no declarar, sencillamente no declara, ¿no? No hay una obligación para que haga declarar. Pero lo que sí existe es una obligación de que tiene que concurrir a la toma de su declaración. Y ese de grado fuerza no es otra cosa que la policía va y no es que te va a agarrar y te va a llevar enmarrocado, porque eso sería un abuso de autoridad, te va a pedir que les acompañes, ¿no? Ahora, si no acompañas, ahí sí la situación del apremio está establecida. Y eso genera pues mucha controversia porque uno dice, pero ¿por qué lo llevan? ¿No es acaso una vulneración a su derecho a la libertad? Y eso yo le traslado como pregunta, ¿no? ¿Cuándo se restringe a una persona su derecho a la libertad? ¿Flagrancia o mandato judicial? Pero lo que ordena el Ministerio Público en su poder coercitivo no es un mandato judicial, pero sí te puede restringir tu derecho fundamental a la libertad. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? Claro, ese es bastante, hay que analizar. El derecho penal tiene muchos vacíos y este es un vacío, ¿no? Porque si el marco constitucional establece que solamente se puede restringir el derecho a la libertad en caso de flagrancia o como mandato judicial, cuando no concurres a declarar, si no concurres, estarás incurso en un delito, desobediencia o resistencia a la autoridad, puede ser. Entonces quizás bajo esos parámetros te llevan, pero no te llevan en condición de detenido, sino que se hace uso del apremio de la conducción. Entonces hay un vacío ahí todavía, ¿ya? Muy bien, hay un vacío, no está de todo claro. Lo cierto es que ese poder coercitivo faculta a que los efectivos policiales se puedan traer precisamente de grado. ¿Se aplica también para investigados? Sí, pero yo creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque hay que ver la conducta procesal. Ahora, con eso no estoy diciendo que una persona tenga necesariamente que concurrir, ¿ah? La persona finalmente decide concurrir o no concurrir. No existe, doctores, en ese sentido, una obligación para tener que concurrir a la toma de declaración. Eso creo que está más que claro, ¿no? No existe, reitero nuevamente, doctores, una obligación para que una persona podría tener a bien de rendir, por ejemplo, su declaración. No se encuentra obligado, ¿ya? El imputado, si desea, declara o si desea, no declara. Entonces ahí la interrogante es, ¿para qué trae el grado de fuerza? Una persona que quiere cooperar, que quiera declarar, viene, es necesario que haga su un apremio. En el caso del testigo ya es diferente, ¿no? El testigo sí no puede decir yo voy a hacer uso de derecho a guardar silencio, el testigo sí tiene que declarar. Entonces, bajo ese panorama, bueno, entonces la otra parte tendría que concurrir también a su toma de declaración sin ningún tipo pues, de marco situacional, coyuntura, etcétera, que evidencia de que no tiene que declarar, ¿no? Sino que todo lo contrario. Se encuentra también pues dentro de los márgenes de obligación para rendir su declaración, ¿no? Y eso está bien, ¿correcto? Una persona más bien tendría que concurrir a declarar sin ningún tipo de marcos situacionales de que no quiero concurrir por esto, ¿no? Si no se encuentra la imperiosa obligación de tener que declarar. En el caso del imputado, hay que ver, bueno, si él desea esclarecer los temas, declara, y si no, pues no declara, tampoco lo vamos a obligar. Sigamos. El asistente en función fiscal tiene una serie de prerrogativas, funciones, son un total de cerca de 16 funciones, todas son importantes, todas, pero todo esto relacionado a un tema de gestión de despacho también. Mire, gestionar un despacho fiscal no es una labor que cualquiera lo puede desarrollar, ¿ya? Gestionar un despacho fiscal no es una labor de que cualquier persona podría desarrollarlo, estimados doctores. Y ese es un punto, obviamente, que hay que resaltar. O sea, no cualquier persona podría desarrollar una labor de gestión. Para eso se necesita liderazgo. Muchos nacen con ese liderazgo, no todo fiscal es líder, así como no todo juez es líder, no todo abogado es líder, pero el liderazgo se puede trabajar. Cuando dentro de un despacho fiscal alguien
que es fiscal provincial y no es líder, pues ese despacho no va a tener motivación. Va a ser un despacho que, si bien es cierto, podría cumplir con sus funciones, pero es un despacho que finalmente no va a crecer más de lo que hasta ahí puede, por falta de liderazgo de la cabeza. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Si el fiscal provincial no es líder, por más que el adjunto sea líder, es muy complicado. El fiscal provincial, por ende, tiene que tener una característica de liderazgo, y si no lo tiene, tiene que trabajar en su liderazgo. Y el liderazgo es motivar al despacho en el cumplimiento de sus funciones. Y para ello el tema es muy amplio. Desde primero, es recomendable de que alguien que sea fiscal provincial, hoy en día, más que nunca, previamente tiene que haber sido asistente de un fiscal. No es un requisito, pero sí debería ser eso. Porque es un fiscal que nunca fue adjunto, que nunca fue asistente, que llegó a ser provincial, no conoce la labor como fiscal de base inicialmente, llegó por un concurso, por eso hay que canalizar muy bien los concursos, y seguramente en el camino aprenda, pero es muy posible que en ese transcurso no cumpla funciones de liderazgo como tal. Entonces, un fiscal líder va a saber estrategias. Un despacho que tiene un fiscal donde hay líder, por lo general el trabajo está afuera, ¿no? En los operativos, en las diligencias externas, está en el tema de productividad, en el compromiso del equipo como despacho, en la motivación del trabajador. Obviamente, dentro de la labor del Ministerio Público existe una labor bajo presión, pero una labor bajo presión dentro de los cánones establecidos, dentro de los aspectos normales de la labor. Entonces, tenemos que tener en cuenta, doctores, esa la labor del líder que tiene que tener. Hoy en día se habla mucho del contexto de la corporación, y la corporación le ha dado una potestad bastante interesante a la labor que tiene que desarrollar el Ministerio Público, sobre todo en el aspecto, doctores, de que el contexto de la corporación está relacionado a los factores de labor corporativa que tiene que desarrollar, pues en este caso, el Ministerio Público. La corporación significa de que tiene que existir fiscales coordinadores, y un fiscal coordinador tiene que desarrollar una labor de línea, ¿no? Esa es la labor del fiscal coordinador. El fiscal coordinador tiene que saber qué hacer, qué desarrollar, qué actividades. Es un plus importante de los contextos de las fiscalías coordinadoras hoy en día. Desplazan, promueven fiscales, ven donde falta carga, motivan hacia actividades. A veces se quiere trabajar y hay que tener en cuenta y mucho cuidado. No es lo mismo trabajar en una fiscalía especializada de crimen organizado que trabajar en una fiscalía común. No es lo mismo trabajar en una fiscalía de violencia contra la mujer que trabajar, digamos, en una fiscalía de ciberdelincuencia. No es lo mismo. Eso nadie pues lo puede negar. Al no ser lo mismo, los tipos penales son diferentes y las estrategias de trabajo tienen que ser igual diferentes. Yo no puedo pedir un nivel, digamos, parecido en todo. Los niveles son diferentes. Y esos niveles diferentes, pues hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta, doctores, entonces estos puntos bastante interesantes de los trabajos de corporación, ¿ya? Entonces los despachos corporativos también buscan hoy en día unir el trabajo de equipo del despacho, el trabajo humano para lograr objetivos en conjunto. Ahora, lo que es cierto es que la corporación, que no se confunda, porque a veces uno dice, mire, ustedes son un despacho corporativo, si un fiscal no viene a sustentar, el otro que venga. Cada fiscal conoce su caso, así que la corporación va más allá de ese tema. Si bien es cierto, es verdad que la corporación se entiende que si un fiscal, no puede decirte un fiscal, yo no puedo estar presente en la audiencia porque se entiende que el otro fiscal puede estar, pero creo que los factores de corporación van mucho más allá de ese aspecto, ¿no? Van sobre todo en un trabajo muchísimo más dinámico, en un trabajo mucho más interactivo, un trabajo donde realmente se puedan tener potestades, pues, de trabajo en equipo, ¿ya? Y todo eso está adherido, doctores, eminentemente, pues, a las cuestiones de corporación, ya que hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, vamos a ver que toda esta es la estructura inicial del Ministerio Público. El Ministerio Público no solamente está compuesto
por los fiscales, sino que el Ministerio Público está compuesto también, doctores, por todo un trabajo de corporación. Y los trabajos de corporación son amplios, como ustedes pueden ver, cada uno en cumplimiento de su rol y cumplimiento de sus funciones, dentro de los cánones de objetivos que se puede trazar, ¿ya? Tenemos a FN, fiscales supremos, presidencia de los fiscales superiores, presidencia de los fiscales provinciales. Cada uno de ellos tiene que cumplir un rol muy preponderante, muy importante, siempre para el cumplimiento de objetivos. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, entonces es un rol bastante importante, por eso es que por ende y mucho más, es que el Ministerio Público termina siendo pues una institución autónoma, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel dentro del marco de la estructura también como institución. ¿Ya? Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta quizá de la clase? ¿Preguntas? Bueno, no evidenciando pues alguna pregunta por parte de ustedes, estimados doctores, mi agradecimiento a ANDAP por la invitación, a todos ustedes que han estado conectados en esta sesión de clase también, doctores, acompañándonos. Muchísimas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad. De igual forma, aprovecho la ocasión para poder invitarles a cada uno de ustedes a poder estar presente en los otros cursos que también va a desarrollar la institución ANDAP, ¿no? Que son cursos bastante interesantes. No sé si ahí tienen, la doctora, no sé si tiene la publicidad, pero he visto que hay un curso bastante interesante que se va a llevar a cabo en crimen organizado, ¿no? En corrupción de funcionarios y en lavado de activos. Yo les invito a que ustedes participen de este curso porque muy pocas veces uno aprende mucho de lo que ve. A veces uno confunde lo que es el tema de la criminalidad organizada con lo que es crimen organizado en los componentes y en los últimos acuerdos plenarios que han salido. Lo mismo en los temas de corrupción. El tema de corrupción es mucho más amplia porque aparte de corrupción de funcionarios tiene corrupción privada. En las cuestiones de lavado de activos también. Entonces, va a iniciar, ya entiendo que la doctora les va a dar un mayor alcance sobre ese tema, pero es un diplomado en los cuales ustedes sí o sí tienen que estar presentes porque es un curso que forma parte de los derechos no convencionales. De igual forma, hay un curso o un diplomado, me parece, en el tema procesal penal. Y el tema procesal penal, a pesar de que estamos avanzando, muchos abogados dominan eminentemente el contexto procesal, pero tenemos a los abogados de las nuevas generaciones, a los abogados junior y a muchos que quieren capacitarse, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Ah, bueno, acá tenía una pregunta de Anthony, decía, doctor, dentro del manejo de la carpeta, ¿cómo son las carpetas? Bueno, existe una resolución en la cual establece el componente esencial del manejo de la carpeta fiscal, lo que en el caso de la composición, en el contexto de la foliatura, no tiene que exceder de 200 folios, para empezar. No puede exceder de 200 folios. Punto número uno. Punto número dos, en el caso de lo que vienen a ser, doctores, las carpetas fiscales, vamos a ver de que el fiscal, por lo general, tiene que saber la división entre la carpeta principal y la carpeta auxiliar. En la carpeta principal se ponen los documentos más importantes y en la carpeta auxiliar, obviamente, los documentos que acompañan a la carpeta principal. Eso es lo que básicamente vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien, los folios no exceden de 200. Si exceden de más, ¿habrá una responsabilidad? Obviamente que no, pero si la norma te establece no excede de 200 folios, entonces hay que cumplir, ¿sí? Muy bien, doctores, ahora sí, me despido de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado presentes aquí. Muchísimas gracias a la doctora siempre por la cordial confianza e invitación a mi persona, y espero verlo, como reitero, en los otros diplomados que ya dentro de poco inicia. Quizás hacemos, no lo sé, una clase inicial para que ustedes también, así tipo un webinar, creo que hizo la doctora Andrés, para que ustedes conozcan tal vez un poco más sobre estos diplomados también, ¿sí? Muy bien, doctores, entonces cuídense muchísimo, un abrazo a cada uno de ustedes, y bueno, que este año que ya ha iniciado, ¿no? Nos depara a nosotros muchas cosas positivas en lo académico, ni qué decir. Un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo, doctores, y Dios mediante, espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Bien, doctor Sergio, muchas gracias por la excelente disertación del día de hoy. Agradecerle por su participación y ya estaremos coordinando para los diplomados que ha mencionado sobre corrupción de funcionarios, lavado de activos, tráfico de drogas. Son básicamente delitos especiales, estimado doctor. Y esperamos, ya estaremos coordinando y muchas gracias, doctor. Que tenga un buen
fin de semana. Muchísimas gracias, doctora, de la misma manera. Bien, estimados doctores, les damos nuestro cordial agradecimiento a todos nuestros participantes, quienes se han sumado al curso del día de hoy. El curso del día de hoy ha sido parte de nuestro diplomado especializado en asistente en función fiscal, administrativo y jurisdiccional. La siguiente sesión lo vamos a desarrollar el día martes, conforme es al horario establecido de nuestro diplomado. Por esta vez se ha dado por las fiestas eh, de inicio de año. Algunos de nuestros ponentes no han contado o no se encontraban dentro de su lugar de residencia por motivos de viaje, ¿no? Por esa situación es lo que no se había desarrollado en en su fecha y hora establecida. La siguiente sesión va a ser el día martes 9 de enero, en la misma hora, a las 9 de la noche. Bien, doctores, dado que ya no hay más consultas, vamos a